Entonces, como el título del programa de hoy es Lejos del fracaso, cerca del fracaso, el matrimonio Kirchner o el Frente para la Victoria, lo cual ya es lo mismo, ellos adoptan como actitud política, como táctica, estrategia y aún como viveza política, estar lejos de cada fracaso, porque ellos creen que cada fracaso político les resta votos. Y por supuesto, señora, señor, hemos traído ejemplos de fracasos políticos en los cuales el matrimonio Kirchner ha guardado completo y absoluto silencio. Ha guardado completo y absoluto silencio, manteniéndose lejos de los fracasos, de los crímenes incalificables de Axel Bloomberg, Ezequiel de Monti, Diego Peralta, Ivana Salazar o el bebé de Carolina Píparo. Nombres que ya la Argentina, ni siquiera los argentinos se acuerdan, y a las miles de víctimas inocentes. El Frente para la Victoria, el matrimonio Kirchner, ha guardado completo y absoluto silencio y ha mantenido distancia del fracaso, tal como fue el incendio de la estación de Aedo o lo que fue cuando se destruyó media Mar del Plata, allá por el año 2005, cuando el líder bolivariano don Hugo Chávez inició la contracumbre y el pequeño y o mediano comerciante de Mar del Plata, dicho con la ironía del caso, como estaban con el imperialismo norteamericano, vieron destruidos sus negocios en Mar del Plata. El matrimonio Kirchner o el Frente para la Victoria, lo que es lo mismo, guardó completo y absoluto silencio y estuvo lejos del fracaso político, de las valijas de Antonini Wilson, del negociado de Skanska incalificable, donde está seriamente comprometido el ministro de Planificación Federal, don Hugo De Vido. Guardó silencio y sigue guardando silencio el Frente para la Victoria y está lejos del fracaso de los negocios incalificables de empresarios tales como Lázaro Báez y Cristóbal López. Hablo de Casa de la Moneda, hablo de construcción, hablo de petróleo. Guarda completo silencio con los negocios incalificables del señor Hugo Moyano y la empresa Covelia de basura. El matrimonio Kirchner o el Frente para la Victoria, lo que es lo mismo, ha guardado completo y absoluto silencio y tiene distancia del fracaso, por ejemplo, de las actitudes de guapo de barrio de en su momento como fue usted, señor don Luis de Lía, de los insultos de Eve de Bonafini, de las actitudes de patotero oficial. Me refiero a usted, señor secretario de Comercio Interior, don Guillermo Moreno. Y además, el Frente para la Victoria y usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, y se lo venimos pidiendo hace ya varios programas, ha guardado distancia absoluta, silencio absoluto, ha tomado distancia del fracaso del escándalo grotesco y decadente del INADI, con Guillermo Morcado y María Rachid, y por supuesto del caso Joclender y los llamados sueños compartidos de construir viviendas para los pobres, sueños compartidos que en la mentalidad de delincuente financiero como usted, señor don Sergio Joclender, se han convertido en sueños únicos, sueños donde tiene usted yate único, campos únicos y plata única. Nadie cuestiona, señora presidenta, doña Cristina Fernández, los logros del Frente para la Victoria en materia de renegociar la deuda externa, el superávit fiscal, mejores sueldos a los docentes, mejores jubilaciones, mejores pensiones, mayor consumo de autos e inclusive de electrodomésticos. Sí se le cuestiona un estilo de estar lejos de cada fracaso político, como si cada fracaso político no sumara votos. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Zauidet. Va a hablar hoy no la filosofía clásica, va a hablar una página de la Revolución Francesa, porque usted recuerda mucho mejor que yo, señora, señor,
que la Revolución Francesa, según cualquier manual o tratado de historia, marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. En el caso mío, que yo soy catedrático de filosofía, sostengo que las edades, las épocas, igual que la edad del hombre, tienen una continuidad y armonía de la historia, igual que la historia que se estudia en los manuales. Pero más allá de esto, convengamos que la Revolución Francesa termina la Edad Moderna y empieza la Edad Contemporánea. Y entonces la Revolución Francesa, en la mente genial de don José Ortega y Gasset, fue definida una revolución que más contra los abusos de la monarquía fue contra los usos de la monarquía borbónica. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Decíamos entonces que la mente genial de José Ortega y Gasset definió la Revolución Francesa, que fue una revolución más contra los abusos de la monarquía borbónica, fue contra los usos de la monarquía borbónica, porque dicho sea con justicia, señora, señor, después de la Revolución Francesa nunca hubo más pobres y explotados en Francia, e inclusive una clase naciente, una clase comercial e industrial, cuyo nombre fue la burguesía, tuvo grandes beneficios económicos durante la época de Luis XVI. ¿Cuál fue entonces la causa de la Revolución Francesa? Haber incorporado ideas de la enciclopedia y de la ilustración, de hombres sabios tales como D'Alembert y Buffon y Diderot, por supuesto, de hombres de la escuela escéptica de filosofía como el barón de Holbach, de hombres de las finanzas tales como Helvetius, hombres de la escuela fisiocrática económica tales como Quesnay y Turgot, y también hombres del pensamiento filosófico político cuales fueron Juan Jacobo Rousseau y Francisco María Arouet, más conocido como Voltaire. Y por supuesto, la Revolución Francesa no fue solamente un golpe de Estado. La Revolución Francesa fue el cambio de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional y posteriormente una república. Y en esta Revolución Francesa podemos distinguir claramente las siguientes etapas. Primera etapa, desde el año 1789 al año 1791. Acá los estados generales, que eran una vieja institución feudal, se convierten en Asamblea Nacional Constituyente. En esta época encontramos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la toma de la Bastilla y por supuesto la Constitución de 1791, apresar a Luis XVI y decapitar a Luis XVI, monarca francés. La segunda etapa va del año 1792 al año 1795. Es conocido como la etapa de la Convención, donde en diferentes épocas de este momento señalado tuvieron poder político los girondinos y la montaña, y existió la época del terror, tales como nombres como Danton, Marat y Robespierre. En esta época hubo impiedad, hubo crímenes, y los crímenes fueron de tal magnitud que los mismos revolucionarios fueron llevados a la guillotina. La tercera etapa es del año 1795 al año 1800, y aquí encontramos al tan mentado directorio, de los cuales uno de los directores fue un joven oficial francés cuyo nombre era Napoleón Bonaparte. Los otros dos eran Sieyès y Ducos. Y también la Constitución del año de 1795. La cuarta etapa va desde el año 1800 al año 1804. Y acá también se dicta la Constitución conocida como la Constitución número 8. Y se dicta el consulado francés, de los cuales el cónsul que ejercía
el poder ejecutivo de Francia era Napoleón y los otros tenían cargos nada más que consultivos. La quinta etapa comienza ya por el año 18 de mayo de 1804, cuando se descubre un complot que quería poner de vuelta la monarquía en Francia. Napoleón es nombrado emperador. Esta etapa dura 10 años y en esta etapa se dictan los códigos civil, comercial, penal y de instrucción criminal. Viene la derrota de Napoleón, se ubica en la sexta etapa a Luis XVIII, nieto de Luis XVI, y entonces, señor, cuando una vez le preguntaron a Napoleón Bonaparte por qué había llegado a emperador de Francia, si por su inteligencia en materia jurídica, si por su táctica y estrategia en materia militar o por su habilidad política, Napoleón Bonaparte contestó lo siguiente: hoy Francia quiere vivir en orden y en paz, porque Francia tiene memoria de la época del terror. Francia aprendió a tener terror al terror. Y yo he querido de perlas esta página de la Revolución Francesa. ¿Sabe por qué, señora? ¿Sabe por qué, señor? Porque el Frente para la Victoria le tiene terror a una conferencia con periodistas independientes. Porque el Frente para la Victoria, su gobierno, señora presidenta, doña Cristina Fernández, le tiene terror a los medios de comunicación independientes, sea diario, revista o televisión, porque el Frente para la Victoria, su gobierno, señora presidenta Cristina Fernández, le tiene terror a llamar a la oposición política, porque el Frente para la Victoria le tiene terror a decir que aquí, hoy, en la República Argentina, en materia económica hay inflación, que existe inseguridad, que existe impunidad y que existe una especie de narcotráfico, que la República Argentina ya no es más país de tránsito, sino de consumo. Lejos del fracaso, cerca del fracaso. Esta es la actitud que ha adoptado desde el año 2003 a la fecha el matrimonio Kirchner, su Frente para la Victoria, señora presidenta. Usted, su conducta política, creyendo que estar lejos de cualquier fracaso político puede llegar a disimular los votos. Cuando uno reconoce errores, no fracasa. Cuando uno reconoce problemas, jamás fracasa. Reconocer errores, reconocer problemas, es estar en el camino de la solución. Y entonces, ya lo decía Séneca de España, año 4 después de Cristo, año 65 después de Cristo, en La constancia del sabio. Cosa difícil es pretender buscar inocencia en el linaje humano. Y yo, ¿sabe qué, señora presidenta, doña Cristina Fernández? Simplemente le pido que en su boca mencione que en la República Argentina hay impunidad para Lázaro Báez, hay impunidad para Cristóbal López, para Hugo Moyano, para Joclender, para Antonini Wilson, entre otros. Y yo no le pido inocencia política, señora presidenta, doña Cristina Fernández. Simplemente hoy, aquí en la República Argentina, le pido una cuota mayor de sentido común político. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.